Infomisterios para mutantes. ¿Qué tal, mutantes? Mi nombre es... Y para este cuarto encuentro, siempre desde la perspectiva fantástica del realismo mágico, nos convoca el libro egipcio de los muertos. un libro con fórmulas mágicas para exclusivo uso de los muertos. Una obra con la cual durante milenios todo el mundo deseó ser enterrado en el silencio abrasador del desierto. Páginas que advierten sobre los peligros y amenazas que aguardan al difunto en el inframundo. Palabras estratégicas para ganarse el favor de los grandes dioses y eludir los errores que conducen al infierno. Jeroglíficos que narran la resurrección de las momias. En este infomisterio recorreremos el más allá a lo largo de las orillas de un río Nilo, tan antiguo como sepulcral. Un libro para zombies galácticos. El libro egipcio de los muertos no ha salido de la imaginación ominosa y galáctica de Lovecraft. Tampoco ha de ser confundido con el muy provechoso libro tibetano de los muertos. Nuestra conciencia de zombies materialistas ha olvidado los horrores que aguardan tras la muerte. Este libro, tan maravilloso como enigmático, recopila las fórmulas mágicas contenidas en otros dos libros anteriores, e igual de inquietantes del antiguo Egipto, los textos de las pirámides y textos de los sarcófagos. Sin embargo, a partir del 2000 a.C., debido a motivos políticos sociales, todos estos hechizos reservados para las personas pudientes comienzan a difundirse por todas las clases sociales. Está claro, sin los encantamientos escritos en caracteres jeroglíficos, el difunto jamás podrá triunfar sobre los horrores que acechan en el más allá. No te olvides mi copia. Los ricos eran enterrados con una copia del libro de los muertos, los pobres con un trozo de cuero con varios de sus hechizos. Si la fallecida era humilde y bella, los embalsamadores sucumbían en la necrofilia. Tras la momificación, que podía durar de 70 días a 10 meses, los sacerdotes de Anubis, encargados de las ceremonias fúnebres de los miembros relevantes de la sociedad, disponían ritualmente el cadáver. Las operaciones mágicas, sin las cuales el difunto no podría resucitar, eran ejecutadas con la momia en posición vertical. Sobre un altar prendían los 12 fuegos y colocaban una variedad heteróclita de ofrendas, como cervezas y patas cortadas de algún toro negro. También se adornaba la momia con 104 amuletos, cuya finalidad era cumplir la función de órganos vitales una vez que el cuerpo resucitara. El escarabajo de piedra verde, por ejemplo, reemplazaría el corazón. El nudo de Isis, en cambio, era colocado para que la sangre de la diosa recorriera las arterias revitalizándolas, y las vendas, de lino fino, en el más allá, pasaban a ser una extensión de la red de fluido vital que envuelve el cosmos. Este libro no es solo un manual de navegación post-mortem, también alude a temibles secretos. Por eso, advierte con palabras perturbadoras: los no iniciados no pueden conocer de ningún modo las cosas ocultas ni las fórmulas de la morada escondida. Algunos sortilegios de esta obra debían ser recitados por el difunto mientras atravesaba la terrorífica región inferior. Otros encantamientos, en cambio, los pronunciaba el Ker-Ed, que era el más importante de los sacerdotes de Anubis. Todo esto, aunque hoy parezca imposible comprenderlo, se realizaba en una perfecta sincronía entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Sin estas fórmulas mágicas, el difunto no tenía chances de vencer a los demonios que se alimentan de excrementos, ni a los espíritus maléficos que devoran el nombre, la memoria y las entrañas. Jamás podría orientarse por las 12 regiones nocturnas del Aduat o inframundo. Inmenso sarcófago cósmico. La momia resucita cuando su alma, con cuerpo de ave y cabeza humana, retorna al difunto tras varios milenios de viajes por el mundo de la muerte. Entonces la momia, al igual que un Cristo envuelto en vendas, despierta tendida sobre su tumba. Como la tapa del sarcófago ha sido retirada,
El resucitado observa que está rodeado de unas figuras con miradas impasibles y terroríficas. A su derecha está Isis, la diosa maga. A su izquierda, el dios Horus, llamado el que acosa, mutila y persigue al mal. Mientras tanto, el buitre Mut, símbolo de los dioses, mira fijamente al resucitado, como explica el egiptólogo alemán Adolf Erman. El muerto no se despertará bajo el aspecto de un espíritu fantasma, sino en medio de una total resurrección del cuerpo. ¿Cómo es que los sacerdotes conocían todo lo relacionado con ese ignoto inframundo? Para los egipcios la muerte era una crisis por la que el Ka, que es como denominaban al impulso vital, abandona el cuerpo. Y los sacerdotes, gracias a sus iniciaciones crueles y no profundo de criptas oscuras y tenebrosas, poseían una experiencia práctica de ese estado crítico. Cada sacerdote, durante las duras pruebas iniciáticas, era hipnotizado y llevado hasta el borde de la muerte. Si sobrevivía, cosa que no era muy común, regresaba poseído de un calor y una agudeza sobrenaturales. Durante estos trances casi mortales, recibía el conocimiento de la resurrección. Ahora bien, la solicitud de los súbditos, amigos y familiares para con el muerto no era del todo desinteresada. Había otro motivo. Si el cuerpo momificado se había deteriorado, el difunto podía retornar y atormentar a los vivos. Si en vida había sido una persona perversa, podía hacerlo de una forma cruel y demoníaca. En estos casos, regresaba con cuerpo de buitre y una cara humana horripilante. Estos ataques eran repelidos mediante unos amuletos vendidos por los mercaderes de Tebas. Psicostasia. El muerto, una vez resucitado, deberá sortear las amenazas de los 540 genios malignos que, según la tumba de Tutmés III, habitan en las 12 regiones del inframundo. Allí erran también extraños dioses acusadores, se agitan monstruos cinocéfalos enemigos de la luz, muertos resucitados que no saben qué hacer con la eternidad y almas pájaro en busca de fórmulas mágicas. En las zonas más profundas, próximas al infierno, que podría ser la morada del muerto si no logra justificarse, hay diosas con caras extravagantes y vientre liso de cocodrilo. Incluso, en las diversas salas de espanto, el resucitado verá por todas partes huellas de cataclismos de otros tiempos, como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra o el hundimiento de la Atlántida. Después de sortear las trampas mortíferas de este medio millar de entidades putrefactas, el muerto asiste ante el tribunal donde deberá colocar su corazón, sede de la voluntad lúcida, en uno de los platillos de una balanza. En el otro platillo de esa misma balanza está la pluma de Maat, también conocida como pluma de la verdad. Mientras la balanza oscila vacilando entre la condena eterna y la justificación, el devorador de almas o bestia disforme aguarda ávidamente y el difunto es interrogado por los 42 dioses justicieros armados con cuchillos. Cuando finalice el interrogatorio, y mientras todavía sigue oscilando la maldita balanza, el difunto debe realizar su confesión negativa o psicostasia, es decir, debe justificarse ante los 3 dioses principales que han asistido a su juicio: Tot, Anubis y Osiris. El difunto, golpeándose el pecho, grita: He alimentado a los escuálidos, dado agua a aquellos que tenían sed, he prestado mi barco a los que no tenían nada, no he reducido a servidumbre a la hija de ninguno de mis servidores. En modo alguno he trazado signos que hubiesen podido aterrar el alma de un muerto o evocar cosas impuras. Si los platillos se equilibran, Osiris pronunciará la sentencia irrevocable y el muerto, si ha sido justificado, eludirá el infierno e ingresará en los campos de Yalu. La muerte también puede morir. Pero antes de ingresar en los campos de Yalu, el justificado experimentará otra transformación corporal. Será convertido en un Ma-Keru. Para ello Mut, el buitre de los dioses, hará pasar su fluido mágico por la espina dorsal del justificado, de modo que su cuerpo se vuelva brillante como un fénix. En los campos de Yalu, el justificado permanecerá junto a los luminosos,
que son seres poderosos depositarios de las fuerzas del sol y de los fluidos del infinito. Allí, por muy asombroso que suene, el justificado se deleitará en la visión de los palos de Ra y Osiris que terminan en una cabeza de león, y se extasiará ante el Nun, que es el esperma universal. Como dice este libro, el alma de todo aquel difunto por quien hayan sido recitados estos textos será poderosa cerca de los dioses. Sin embargo, a pesar de haber resucitado, el justificado deberá seguir siendo precavido y mantener la muerte a distancia. ¿Cómo? Evitando las regiones sin forma, peso y tiempo, donde reinan los destructores de millones de años, donde los dioses violentos viven en la inmundicia, alimentándose de lo que queda de fuerza mágica de los condenados. Porque, como en la paradoja Lovecraftiana, que es un préstamo egipcio, el muerto renacido todavía puede morir. Y no se olviden de darle me gusta y de suscribirse.